Hola, ¿qué tal, Patricio? ¿Cómo te va? Soy Alejandro Corbacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo va tal? todo? Gusto verte. Hola, Valentino, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Alejandro, hola Patricio, ¿cómo va? Bueno, ¿Cómo ¿qué les tal? va? ¿Cómo Bien, están, gracias. chicos? Bueno, ¿les parece que vayamos? Simplemente te hago una pequeña introducción. Dale. Pues, esta es una actividad conjunta entre el Club de Ciencias Políticas de Levelers y el departamento y el área de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Jurídicos. Así que, bueno, el tema es muy interesante. El tema es de gran actualidad y vos sos un reconocido especialista en el tema, así que vamos a aprovecharte. Muchísimas gracias por venir, por participar de esta actividad que nos va a iluminar a todos, porque está el tablero del ajedrez mundial ahora, algo que parecía increíble. Estamos, no digo que vayamos a la guerra por esto, pero es uno de los elementos de tensión entre las grandes potencias del momento. Así que bueno, los dejo que vos te puedas explayar, y Valentino, estás a cargo de esta actividad, de la conducción del programa. Y muchísimas gracias nuevamente, Patricio, por venir, y te voy a escuchar, atentamente. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Y no sé por dónde quieren empezar. ¿Cómo es la Yo, si mecánica te en realidad? parece, hago una bienvenida y te presento. Dale nomás. Bueno, los saludo formalmente a todos. Muchas gracias por participar de esta charla organizada por el Club Levelers y por el Departamento de Ciencias Políticas, donde vamos a estar hablando un poco sobre TikTok, esta aplicación que ya cuenta con más de 500 millones de usuarios activos a nivel mundial. Hoy tenemos el agrado de estar con Patricio, y a quien presento brevemente. Él es analista y asesor en marcas, marketing y tecnología. Actualmente es docente en la Cátedra de Marketing Estratégico en UCEMA y coordinador del Summit y Programa Ejecutivo de Inteligencia Artificial y Negocios. Además, es subcoordinador académico de la carrera de Negocios y Tecnología. Así que nada, los que quieran pueden mandar sus preguntas por chat, ya sea a mí o por privado o de manera pública, o si no, hacia el final levantan la mano y directamente abren el micrófono. Patricio, te agradezco de nuevo por estar hoy acá y todo tuyo. Bueno, ¿por dónde empezar? La verdad que, a ver, para optimizar el tiempo de todos y de todas quienes vinieron, y antes que nada agradecerles que me hayan invitado a un club tan interesante y hablar un poco fuera de mi zona de confort, de mi caja, que tiene mucho más que ver con los negocios, el marketing y la tecnología y todo ese barrio. Eh, y poder meternos a ver la gran foto, que me parece que es lo que están haciendo ustedes. Todo esto se dispara con una nota, en realidad una columna de opinión que yo pude publicar en el medio, en El Economista, sobre una pequeña sospecha en realidad, porque nadie tiene nada seguro, que tiene que ver con la idea de que las corporaciones y las empresas, y esto no estoy diciendo nada nuevo, son parte de un arsenal estratégico de las naciones y de las grandes potencias. Esto es histórico, la West India Trading Company para Inglaterra, digamos, en el siglo XIX, y así sucesivamente a lo largo de toda la historia. Entonces, una de las hipótesis que nos planteábamos en esa pequeña columna era, ¿qué está pasando si, en el caso de que parte de este choque entre tan fuerte y que levantó tanta presión y tanta tensión, y parece que se están jugando, no sé, que el estrecho de los Dardanelos, ponele, el Peñón de Gibraltar, eh, por una aplicación entre China y Estados Unidos? Y cuando vos lo mirás, sí es cierto que TikTok es una aplicación que tiene tres cosas muy interesantes. Tiene 500 millones de usuarios. Crecieron esos 500 millones de usuarios, crecieron rápidamente, muy rápidamente, es exponencial. Siempre las redes sociales crecieron exponencialmente, pero esta es aún más rápido que lo que creció Instagram. Y tiene un tercer elemento que es muy codiciable, que a todos nos gustaría meter nuestras manos en él, que es su algoritmo. El algoritmo, hay algunos ingenieros en software que le están hablando, lo están llamando heroin algorithm, porque dice que es
tan adictivo como la heroína. Es terriblemente adictivo, pero por lo bien hecho que está, por los fundamentos de machine learning, inteligencia artificial, de insights, de conocimientos que tiene y cómo captura al consumidor de esa red y te va llevando en lo que ellos llaman el For You Today, que es esa lista de cosas que te va mostrando y de repente vos entrás porque querías ver videos de tu sobrina de 12 años bailando un TikTok dance y te encontrás de repente viendo, no sé, videos de gatitos que saltan de postes cuando los bomberos en alguna ciudad de Estados Unidos los tratan de agarrar. Y decís, ¿cómo sucedió esto? Bueno, ese es el algoritmo que tiene, que es realmente es perfectible, pero muy difícil de perfeccionar. Ahora, ¿por qué una aplicación que, ok, es muy interesante, pero tampoco es Facebook, tampoco es Amazon.com, se transforma en una pieza tan importante del tablero de ajedrez mundial? Y es donde uno puede empezar a sospechar que en realidad empiezan a ocurrir estas operatorias que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, entre los gobiernos y las empresas, que son siempre grandes amigos, donde, bueno, ok, vos me golpeás en algún lado, yo te voy a golpear en otro, te voy a golpear en otro, te voy a golpear en otro. Lo que yo no tengo duda, y esto lo hablo con bastantes personas, de vuelta, esto es opinable, es que Estados Unidos y China están en guerra. Lo que pasa es que es una guerra comercial y en algún momento puede devenir en una guerra económica y esperemos que por supuesto nunca en una guerra militar. Pero que hay una guerra comercial, eso es evidente, y que esto fue uno de los peones que se transformó, si querés, en un alfil dentro de esa guerra comercial. No tenemos que olvidarnos también que China en esto, como en muchísimas otras cosas, juega sucio. A ver, las dos cosas en las que yo por lo menos sostengo que jugó sucio es: China dejó entrar a todas las empresas de tecnología de Estados Unidos hasta que pudo copiar su propiedad intelectual, sus algoritmos, su forma de actuar, su forma de trabajar, y después las expulsó, las prohibió por distintos motivos, generalmente invocando cuestiones de seguridad nacional, y las transformó en copycats que funcionan magníficamente bien. Estamos hablando de TikTok, estamos hablando de WeChat, estamos hablando de Alibaba. No le estoy quitando mérito a los empresarios y empresarias detrás de esas empresas que lograron hacerlas crecer en un mercado muy competitivo. Pero lo cierto es que China, como estrategia, en ese sentido jugó a lo que se llama IP theft, que es el robo de propiedad intelectual. Y en segundo lugar, hay que pensar que las redes sociales, siendo China una dictadura, las redes sociales extranjeras y sobre todo occidentales en China están prohibidas. No está Facebook, no está Instagram, no está Google, no hay ninguna de las redes sociales. El acceso del pueblo chino a información de Occidente está completamente filtrado por el Comité Central del Partido. Esto no es opinión, esto es un hecho. Entonces, si uno lo mira desde la perspectiva de Estados Unidos, es un movimiento natural decirle, bueno, ok, como todas las grandes potencias, si vos no me comprás limones, yo no te compro trenes. Bueno, si vos me prohibís Facebook y Google, yo te voy a prohibir WeChat y TikTok. Hasta ahí, más o menos la explicación de lo que puede ocurrir en este panorama. Estamos siempre en el terreno de la hipótesis, ninguno de nosotros está en el Palacio de Gobierno de Beijing ni en la Casa Blanca para saber qué ocurrió, pero si la historia nos permite referenciar un poco, podríamos decir que estamos medianamente ahí. Ahora, ¿por qué se transforma en algo tan importante repentinamente TikTok? Y yo creo que la razón por la que TikTok se transforma en algo tan importante es porque se transforma en elemento para esta proxy war, ¿no? Esta guerra de proxies entre las dos grandes potencias que empiezan a fistear sobre algo muy puntual. Es un duelo de poder. Están fisteando sobre TikTok a ver quién de los dos termina haciendo que el otro parpadee, mientras se miran de hito en hito. Pareciera que por el momento China tiene todas las de ganar, por distintas razones, porque juega un juego a más largo plazo, porque no se está jugando una elección presidencial, porque es quien prohibió la entrada y Estados Unidos ya tiene adentro a TikTok, por distintas razones. Ahora, la otra razón por la que esto tomó tanta dimensión tiene que ver con
la pregnancia que tiene TikTok en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es una aplicación muy querida por los jóvenes y por la generación Z. La quieren mucho, la viven como propia. Hay distintos motivos para esto, porque hay ídolos e ídolas. Charli Amelio, por ejemplo, que es esta bailarina maravillosa, una chica joven, una bailarina maravillosa, porque les enseña bailes, porque tiene muy bajo índice de toxicidad. Y ahora puedo poner un ejemplo que me ocurrió a mí sobre el bajo índice de toxicidad. Entonces los chicos jóvenes, estoy hablando de generación Z, 9, 10, 11, 12, 15 años, se sienten muy cercanos. Y voy a hacer un paréntesis, te voy a poner lo que me pasó a mí. Yo tengo la sobrina de un amigo que publicó un video muy divertido. Entonces yo aparecí haciéndole un dueto. Vieron que se puede hacer un dueto. Yo tengo cuenta en TikTok, aclaro, desde que arrancó prácticamente. Y me encanta. TikTokeo muy poco, pero me encanta TikTok. Y cuando apareció esta jovencita, 12 años, haciendo su video, yo dije, es la sobrina de fulano. Entonces le hice un dueto donde aparecí yo con unos carteles diciendo, esta chica es una genia, va a hacer carrera. Mi video de dueto con ella duró 20 segundos y me llegó un mail diciendo que me lo habían dado de baja. ¿Por qué me lo habían dado de baja? Simplemente porque el algoritmo detectó la cara de un adulto versus la cara de una niña y supuso que había un caso de acoso y me sacó. Yo abrí un caso, además, por supuesto, siendo un profesional de esto lo tengo que hacer, entonces abrí el caso, expliqué que conocía a la persona, que podía referir a su padre, que le preguntaran si me conocía, expliqué lo que decían mis carteles, que decía que esta chica le va a ir muy bien, sos una genia, no sé qué. Dije, soy padre, además de 2 niños, acá hay un video mío con mis 2 hijos, etcétera, etcétera. Y a las 24 horas apareció mi video de vuelta junto a ella. Te pongo un ejemplo muy simple de cómo TikTok realmente está haciendo lo que Twitter y Instagram, muchísimo menos, y Facebook ni hablemos, no están haciendo para protegerlos y para preservarlos. Entonces, esa cohorte que detesta lo que los adultos estamos haciendo en Twitter, lo aborrecen, nos odian por eso, no destila odio, sino que quieren relacionarse en un ambiente un poquito más protegido. Lo otro que tiene TikTok, que la hace tan pregnante, es que hay muchos celebrities, pero hay poca marca. Hay poco Coca-Cola, poco Nike, porque el código de TikTok, muy pocas marcas lo pudieron capturar. Hay algunas que sí, de Washington Post, por ejemplo, para mí son las mejores. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muy bueno también lo que está haciendo, pero hay muy poca marca. Molestando a una generación que también dice, uy, Dios, publicidad, ¿entendés? Eso es por un lado. Entonces hay una generación que realmente quiere mucho a TikTok. Está muy encariñada con su TikTok. Y del otro lado vino el dictador blanco, the old white dictator, así lo están llamando en Estados Unidos, que es el presidente Trump, que para la generación Z, no importa que sea nativo de Estados Unidos o no, es un señor en algún lugar muy lejano, en un palacio blanco muy lejano, que dijo, te voy a dar de baja tu aplicación. ¿Por qué me vas a dar de baja mi aplicación? Y empieza todo ese juego interno que ya conocemos en Estados Unidos. Y la forma en la que Donald Trump lo hizo tan a su estilo, yo voy a decir que habrá quien le gusta, a mí en lo personal me parece que es torpe e innecesariamente violento, fue pararse a una conferencia de prensa en el Air Force One, de buenas a primeras, medio como cuando salía del baño y vio a los fotógrafos y periodistas y dijo, ¿saben qué? Y también voy a prohibir TikTok. Buenas tardes, mucho gusto, y se fue. Se llamó la conferencia del Air Force One. Y no explicó cómo, no explicó cuándo, no explicó por qué, no explicó para qué. Desencadenó toda una cadena de elementos tan complejos, tan difíciles de abarcar y de implementar, que terminó derivando en este galimatías en el que estamos metidos hoy, que nadie entiende absolutamente nada, ni lo que pasó, ni lo que va a pasar, ni lo que está pasando. Es una confusión total y absoluta donde ninguno de los actores sabe bien lo que quiere. Lo único que quedó muy claro es que a Bill Gates el trato no le gustaba, porque cuando la revista Wired lo entrevista hace un par de semanas, le preguntaron por TikTok y el señor contestó diciendo, bueno, sí, yo confío plenamente en el liderazgo de Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Dijo, sí, confío plenamente en el liderazgo de Satya, y se escaparon por la tangente y se fueron. No menor entre ellos fue el caso de que el presidente Trump, él en persona, tuvo un llamado con Satya Nadella
para darle las instrucciones de cómo quería que se hiciera el trato. Le dijo textualmente, how to manage the deal. Hay algunas personas, yo esto no lo tengo confirmado, que dicen que le preguntó si Nadella había leído The Art of the Deal, el libro de Donald Trump. Y finalmente pidió que una parte muy sustancial del acuerdo fuera para las arcas del tesoro del gobierno de Estados Unidos, lo cual además está prohibido por ley, no se puede, etcétera, etcétera, pero es como que él se puso a ser como si fuera un broker inmobiliario de una propiedad que no es suya. Eso fue lo que llevó a la respuesta del gobierno de Beijing, que dijo: ninguna empresa china se vende sin la autorización del gobierno de Beijing, y llevó a toda esta situación en la que estamos hoy. La foto de hoy, por lo menos de hoy, son las 4 de la tarde en Buenos Aires, así que son un par de horas menos en Estados Unidos. La foto es que Oracle y Walmart, una unión bastante extraña, ¿no? Digo, ¿hay alguien más a quien le suene medio raro Oracle y Walmart manejando una red social para generación Z, donde la mayoría además son mujeres jóvenes que tienen entre 12 y 20 años? Están trabajando esas dos empresas como technology partners, sea eso lo que fuere, de TikTok, Microsoft, que se escapó por la tangente, y el gobierno de Estados Unidos ahora diciendo que hay tiempo hasta el 12 de noviembre para rever la situación. Whatever that is. Ahora yo les pregunto a todos ustedes y a todas ustedes que están en esta charla, si saben qué ocurre entre hoy y el 12 de noviembre en Estados Unidos, si alguien tiene una idea. Porque si yo no me equivoco y el calendario no me hace equivocarme, entre hoy y el 12 de noviembre, el 3 de noviembre es el Super Tuesday, la elección presidencial. Con lo cual puede pasar cualquier cosa, porque nadie sabe lo que va a hacer Joe Biden con esto, que no se expidió sobre el tema, y tampoco saben muy bien lo que quiere Trump. Lo que sí saben es que a Trump los asesores políticos le dijeron: te estás jugando la adhesión de un montón de generación Z que se está poniendo en contra por esta cuestión. Generación Z millennial, si querés, ¿no? Que pueden votar, o los que influyen en el voto. Entonces, la foto al día de hoy es extremadamente compleja porque hay 4 empresas jugándose, de un lado Oracle y Walmart, que acaban de comprar un paquete extrañísimo en el cual no tienen ninguna experiencia. Por el otro lado está, si vos querés, TikTok, ¿sí? Que es propiedad de ByteDance. Vamos a poner eso como las 4 empresas. Y hay una 5ª empresa que empieza a ver esto con interés, a ver qué es lo que pasa, pero no con interés porque puede morder ahí, sino que con un poco de preocupación, que es Instagram, o si querés Facebook. Y no es menor entre los datos que surgieron hoy el hecho de que, en caso de concretarse este acuerdo, quien podría ser nominado como CEO de esta nueva US-based TikTok, que de nuevo nadie sabe cómo opera, y porque además ya quedó perfectamente claro que ByteDance no le va a entregar a nadie el código fuente de su algoritmo. Por lo tanto, es como que te den un montón de camiones de Coca-Cola, pero no te den la embotelladora, ni el jarabe, ni la fórmula de la Coca-Cola, con lo cual no funciona, no sirve para prácticamente nada si no tenés el algoritmo. Pero quien podría ser este nuevo CEO de este nuevo TikTok USA sería ni más ni menos que Kevin Systrom. Kevin Systrom fue el cofundador y ex CEO de Instagram, que se fue de un portazo cuando Facebook, y en particular, según él mismo dijo, Mark Zuckerberg no le cumplió ninguna de las cuestiones que él había pedido al momento de venderle a Facebook su compañía. Entonces él le vende Instagram, le dicen un montón de cosas que sí, que tenían que ver con la privacidad, con el respeto por las personas, con el hate speech y demás, y repentinamente obviamente se las cambiaron. Mucho después de eso vino lo de Cambridge Analytica, y ahí Kevin Systrom quedó enfurecido
con el management de Facebook, y esta vendría a ser como su venganza. Entonces, no es tan fácil pensar que una red que tiene tanta atracción y es la única red que está golpeando a Instagram en este momento, podría estar manejado por esta persona. No menor entre ellos está también el hecho de que, más allá de este algoritmo, Bloomberg hace 2 horas publicó un titular que dice que todo el deal ahora está en duda. Y todo el deal está en duda precisamente por nuevas declaraciones que hizo el presidente Trump y nuevas declaraciones que surgieron en Beijing con respecto a cómo sería realmente la transacción. Nadie entiende, nadie explica tampoco cómo es TikTok en manos de una empresa norteamericana donde 4 de 5 miembros del directorio tienen que ser nativos o nacionalizados americanos. Y no pueden ser chinos, lo cual además va a un juicio por racismo, obviamente. Y el gobierno de China está diciendo que eso es racista, lo cual lo es, además. Y el gobierno de Beijing tampoco dice muy claramente cuáles son las condiciones para dar el ok para una venta de una empresa. Entonces, este es un poco el contexto y el panorama. Yo creo que ya estamos todos exhaustos. No sé si hay alguien vivo por ahí. Yo ya me agoté a mí mismo de tratar de encontrarle un poco de sentido a esto. Creo que lo más importante que tenemos entre manos es, estamos asistiendo a la primer gran batalla en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. La primer víctima de todas las guerras siempre es la verdad. Eso es, creo que es Sun Tzu. Y esto podríamos decir que es lo que se llama la sombra, la niebla de la guerra, ¿no? Es absolutamente confuso lo que está pasando. ¿Quién gana por ahora? Lo único bueno de esto es que gana el usuario. Es distinto el caso de WeChat, que tiene algunas operaciones que ya están prohibidas. Si ustedes se fijan, si alguien tiene, yo lo tengo y lo acabo de mirar 10 minutos antes de entrar a nuestra charla, la aplicación de TikTok todavía está disponible en la tienda de aplicaciones de Estados Unidos, en el Apple Store y en el Google App Store. Con lo cual, todo este tiroteo de bandolero que hizo Donald Trump, o sea, y estamos hablando de vuelta, Donald Trump, sí, pero la institución presidencial americana de los Estados Unidos, que estábamos acostumbrados a ser absolutamente confiable, ahora se destotemizó. Bueno, en realidad dije que lo iba a prohibir, pero no lo voy a prohibir, voy a ver qué pasa, lo pateamos un poco. Y creo que eso es la gran foto, si querés, el fractal que podemos poner de toda esta situación. Espero haberlos confundido lo más posible, no sé bien a dónde estamos. Me gustaría saber si hay preguntas, veo que hay un montón de personas, lo cual me alegro un montón. ¿Qué preguntas hay o en qué podemos ayudar o en qué podemos dar una mano para... Y además si hemos sido claros medianamente. Sí, la verdad que sí, muy claro. Yo Dale, voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta sobre algo que dijiste al principio, que es la adicción que genera TikTok. Uh-huh. He escuchado a mucha gente decir que se le va el día usándolo y es algo que ya empezaron a replicar otras redes sociales. Por ejemplo, Instagram introdujo Reels hace poco, YouTube está usando un sistema parecido donde pasan videos más cortos que como que se pasan automáticamente. Y la pregunta es, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tiene detrás este sistema que hace que no puedas parar, que se genere como esa sensación de droga, de necesidad? Mira, a ver, te voy a dar, es una muy buena pregunta, Valentino. Todas las redes sociales, todas, incluido el email, incluidas las cartas, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo que pone un periodista que se llama Juan Ramiro Fernández, que es cómo eran las redes sociales en la época de la Biblia. Carta de Mateo a los Corintios, etcétera, etcétera. ¿Vos pensás que cuando reciben la carta de Mateo a los Corintios no se desesperaban por abrirla? Sí, claramente. Y cuando mi abuela recibía una carta se desesperaba por abrirla y la contestaba. Y cuando alguien hablaba en la radio, ¿sí? Yo me acuerdo, mis abuelos me contaban, hablaba el presidente, hablaba Perón, hablaba alguien por la radio, se paralizaba el país, el mundo, ¿sí? Todas las redes, todas, de alguna manera son adictivas. Ahora, las redes sociales tienen una cuestión
que las hace hiperadictivas, mucho más que la radio o las cartas. Y esto tiene que ver con que primero son digitales y son interactivas, van y vienen. Antes no podías contestarle a la radio, podías contestar por teléfono, podías contestar una carta, pero la digitalización lo hace inmediato, ¿sí? Eso es uno. Número dos, tienen un algoritmo, y esto está demostrado, no solamente está demostrado, sino que hay uno de los cofundadores de Facebook, yo no me acuerdo exacto cuál de ellos fue, no me acuerdo bien el apellido, pero así que lo voy a obviar, pero también lo dijo Sean Parker, que fue uno de los cofundadores y primeros directivos de Facebook, donde los algoritmos están creados apelando a, textual, las peores partes de la psiquis humana. Es decir, hay un trabajo muy profundo para que te pase precisamente eso. De la misma manera que las drogas están sintetizadas, y con droga podemos hablar, si querés, del cigarrillo, tabaco, nicotina y alquitrán, y acá me está diciendo Federico Reid Hoffman. Ok, gracias, ahí está. O el vino, que están hechas para ser adictivas en determinadas medidas, ¿sí? Estas redes están diseñadas para ser realmente adictivas. Están hechas para eso. Cuando en los años 90 empiezan a usarse mail, y yo estoy seguro que vos, Valentino, no, pero hay mucha gente acá que en algún momento de su vida no tenía mail y después tenía mail. Vos recibías un mail, te aparecía un icono rojo y tenías que parar todo y abrir ese mail a ver qué pasaba y qué decía. ¿Sí? Fue diseñado para eso. Y estas redes están diseñadas para eso. Ahora, estas redes también tienen una cuestión que antes estoy hablando años 90, no existían, que era la utilización de algoritmos de inteligencia artificial, que tienen tres características. Primero, el machine learning. Las computadoras ahora son muchísimo más rápidas. Utilizan los sistemas que llaman de quantum computing. Yo no soy un especialista, no me quiero meter en ese problema y en ese tema porque es muy complejo, pero básicamente el quantum computing lo que hace es, las computadoras trabajan en sistemas binarios, de unos y ceros. Bueno, ¿qué pasa si podrías trabajar en más que otros sistemas que no sea solo binario? Tridecimal, pentadecimal, hexagesimal, cualquiera de estos. ¿Por qué solo unos y ceros? Número dos, las redes neuronales. Estas redes neuronales que replican las redes que tenemos en el cerebro, donde ocurren asociaciones sin que nosotros nos demos cuenta que estamos asociados. Así dicen los psicólogos, funciona el inconsciente humano. Entonces estas redes sociales, estas redes neuronales o redes neurales, neural networks, funcionan creando asociaciones que nosotros no sabemos que estamos buscando. Por eso tenés esa sensación cuando vos ves TikTok de yo no sabía que me gustaban los videos de los gatitos cayéndose de postes, pero resulta que me encantan. Pareciera que saben antes que vos lo que vos necesitas. Si eso es cierto o no, yo no lo sé, no lo sabemos, pero no importa, porque la mente humana, y esto no es tu mente ni la mía, es la mente en general, percepción es realidad. Si yo percibo que saben lo que yo necesito, lo que yo quiero, antes de que yo me dé cuenta, esa percepción es real. Y esa red se transforma en un gran amigo para mí. Y el tercer punto que tienen es la interactividad. El hecho de que en esa red vos podés dar un like, podés hacer un dueto, podés conectarte con tus amigos, podés conocer amigos de tus amigos. Entonces vas entrando en esa red y de esa red es muy difícil salir. Y esto realmente es un llamado de atención. Las redes sociales son adictivas y tienen que ser manejadas con mucho cuidado, sobre todo en niños y niñas menores de 14 años. Directamente es realmente muy peligroso lo que va a ocurrir y lo que puede ocurrir en esa mente tan joven y tan fresca si no hay algún adulto que la controle, que la maneje, que ponga un límite horario, que dé contexto, que ayude, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una cuestión que es muy importante saberlo. Las redes sociales son adictivas. Ahora, ¿qué pasa con TikTok en particular?
TikTok parece haber refinado muchísimo más que otras redes el arte, vamos a llamarlo, de la perfección algorítmica, lo que se llama el fluido algorítmico. Es decir, hay muchas redes que en algún momento chocan con algo. Vos estás en Facebook viendo cosas, Facebook es una máquina de generar odio, ¿sí? Entonces, siempre te tenés que estar enojando. En un momento decís, me harté de enojarme. TikTok no. TikTok es como una máquina de generarte alegría y diversión y evasión. Evasión muy simple, muy fácil. Y vivimos en un tiempo, en un momento donde necesitamos evasión. Esto es una cuestión contextual. Vivimos en un momento donde si miramos por la ventana y vemos desfilar los problemas. Entonces, TikTok te permite evadirte, te permite irte y no te hace enojarte, no te hace sentir mal. Si no es una red de hate speech como Facebook o como Twitter, no es una red de envidia, que eso es sobre lo que trabaja Instagram, no es una red transaccional como WeChat, donde te mandas plata y esto y lo otro, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene mucho que ver con eso. Yo creo que también tiene mucho que ver con suerte. Y de vuelta, hay una cuestión de esta fluidez del algoritmo, se llama algorithmic liquidity, le están diciendo ahora, pero básicamente, técnicamente es cómo fluye el algoritmo, que hace que sea mejor que otras. ¿Cómo lograron eso los ingenieros e ingenieras de WeChat? No lo sé. Me encantaría saberlo, no lo sé. Pero bueno, por eso es que son tan adictivas. Genial, clarísimo. Acá Santiago tiene la mano levantada, después vamos con las preguntas en el chat. Así que, Santiago. Dale. Como quiera. Ahí, perfecto. Bueno, gracias Patricio, gracias Valen. Mi pregunta iba más, digamos, por la disputa general, ¿no? Yendo un poco de lo particular a lo general. El CEO, el que era el ex CEO de Google China, cuando, bueno, existía Google China, digamos, creo que era Kai-Fu Lee, decía que estamos como en la era, digamos, de implementación de la inteligencia artificial, y que por el volumen de datos, y aparte por esto que vos hablabas tanto de los copycats, China tiene como una especie de ventaja estratégica sobre Estados Unidos, digamos, en la disputa que se viene y que ya se está dando. ¿Vos compartís esa visión o vos creés de alguna manera que Occidente y Estados Unidos tienen una chance, digamos, en la disputa? Es una gran pregunta. La verdad que es una gran pregunta, Santiago. Para llevarlo a términos tecnológicos, lo voy a sacar un minuto. Yo sé que vos lo estás poniendo en términos de ciencias políticas o relaciones internacionales. No es mi campo de expertise, así que lo voy a llevar al terreno de la tecnología. Yo creo que Occidente tiene una gran ventaja, que es muchísimo más creativa, tiene muchísimo más terreno fértil para la creatividad, porque lo viene haciendo hace muchísimos más años, y tiene más oportunidades de crear nuevas, así como creó el email y los browsers y las redes, que China. No hay que olvidarse que China es una dictadura y como todo régimen opresivo, lo primero que muere es la libertad individual, obviamente, por lo tanto, la creatividad, por lo tanto, las posibilidades de expresar una idea nueva, por más que esa idea sea simplemente una red social. ¿Ok? Entonces creo que esa es una gran ventaja competitiva que tiene Occidente. De nuevo, también cuando hablamos de Occidente estamos hablando de la OTAN. Saquemos a Argentina de ahí, ¿sí? Saquemos a Uruguay, a Colombia, ¿sí? A Sudáfrica. Vamos a hablar de la NATO. Y de la NATO vamos a hablar de Estados Unidos, a lo mejor de Silicon Valley y a lo mejor en unas partes de Inglaterra. No hay muchas redes sociales o browsers que hayan venido de Alemania o de Francia. ¿Ok? ¿Cuál es la chance de competir? Es alta desde el punto de vista de esa oportunidad creativa. Ahora, fíjate el problema que tiene con esta fuga de cerebros en Estados Unidos por las políticas inmigratorias de la administración Trump. Digo, no, yo no quiero tomar partido, no es el lugar para tomar partido, pero desde que la administración Trump empezó a perseguir a las personas que están con visas H-1B, se empezaron a dar cuenta de cuántas personas que entraron con visas H-1B no solamente son CEOs de compañías, sino que fundaron compañías. El ejemplo, si querés, apotegmático es Steve Jobs, era hijo de un inmigrante ilegal sirio. ¿Qué hubiera pasado en Estados Unidos si al padre de Steve Jobs lo ponían de patitas no estoy con esto favoreciendo la inmigración ilegal? Y el padre de Steve Jobs, padre biológico, no el señor Jobs, digamos, ¿sí? Su padre biológico, ¿ok? Después se naturalizó y se legalizó. Entonces no estoy favoreciendo la inmigración ilegal en ningún lugar del mundo. Lo que digo es, ¿qué hubiera pasado
¿Qué pasa con esos miles de personas que trabajan, estudian en MIT, en Stanford, y que de repente se van? Porque no pueden ni siquiera estudiar, porque no les aseguran. Las universidades de Estados Unidos hay distintas cifras, pero dicen que perdieron hasta un 30% de estudiantes extranjeros. No solamente porque no pueden viajar por cuestiones de COVID, sino que porque no saben cuál es su futuro laboral en Estados Unidos, porque una de las razones para ir a estudiar a Estados Unidos es poder quedarse a trabajar en Estados Unidos. Entonces, esa fuga de cerebros, ¿a dónde va a ir? Bueno, ahí están empezando a tallar países que la vieron muy rápido, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Israel, y en una menor medida Argentina. Ojo que Argentina tiene un desarrollo tecnológico súper interesante. Entonces, vos me preguntás si tiene una chance. Sí, tiene una chance Occidente. No sé cómo es en el juego estratégico global de dos potencias, una potencia económica en crecimiento y una potencia militar que se ve amenazada. El escenario no es bueno. Y ustedes estudiaron más historia que yo, pero las guerras son todas guerras económicas. Todas las guerras empezaron por una cuestión económica. ¿Sí? A mí no me parece que fue un escenario muy favorable que el dragón acorrale al águila imperial. No me parece que sea un buen escenario. No me parece lindo, no me divierte para nada. No creo que tengamos nada para ganar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la chance de Estados Unidos o de Occidente? No, tampoco sé si pasa por pelearle con las mismas armas. Decir, bueno, vos me prohibiste Google, yo te voy a prohibir WeChat. A lo mejor pasa por otro lado. No tengo la respuesta. Pero no creo que funcione de la misma manera. ¿Sí? No sé si estoy respondiendo, pero digamos, hay una chance, pero la chance pasa mucho más por realmente dejar que el ecosistema siga creciendo y que se sigan generando nuevas aplicaciones, nuevas ideas, nuevas cosas. No es cerrando fronteras que se ganan este tipo de disputas. Sí podría ser en algún momento que Estados Unidos pueda, este era uno de los escenarios que se hablaban, es decir, China es el principal tenedor de bonos de Estados Unidos. Corríjanme acá si me equivoco y esto varió. Bueno, ¿qué pasa si Estados Unidos, es lo que estaban proponiendo en un think tank, qué pasa si Estados Unidos le dice, ok, vos con Tencent me robaste, o con Baidu me robaste la propiedad intelectual de Google, con Alibaba me robaste la propiedad intelectual de Amazon, con WeChat me robaste la propiedad intelectual de WhatsApp, y así sucesivamente, y empezar un juicio de propiedad intelectual versus la tenencia de bonos y tratar de empezar a cambiar esa ecuación económica. Ahí podrías tener un escenario. Pero de vuelta, la guerra, esta batalla no se gana prohibiendo, se gana creando cosas nuevas. Genial. Acá Federico puso una pregunta. ¿Podría decirse que Trump está algo paranoico respecto a quienes pueden alterar las elecciones y quiere despejar la cancha? No me siento en condición. Una de las cosas que creo que es más peligrosas en este momento es cuando nos ponemos en psicólogos y psiquiatras. Todos diciendo, este es un psicópata, lo escucho todo el tiempo. Este es psicopático, esto es aquello, lo otro. Yo no soy profesional de la salud mental, ni mucho menos el responsable de la salud mental de Trump para decirte que si está paranoico o en realidad es un visionario y la está viendo como Winston Churchill vio venir a Hitler, cuando todos decían, no pasa nada. La verdad que no lo sé. No sé si es paranoia, si es visión de futuro, si es locura o si simplemente un día se levantó. Porque pasa con estos líderes mundiales. Si ustedes estudian ciencias políticas, saben. ¿Sí? Se levanta un día y dice, bueno, me harté de TikTok y chau TikTok, y es el presidente de los Estados Unidos. Y sus palabras dictan política. Él puede ir por un pasillo, imaginémoslo, caminando en pijama, lavándose los dientes, teniendo un afterthought y diciendo, voy a prohibir TikTok porque me harté. Y hay alguien atrás que toma nota e inmediatamente lo transforma en una orden ejecutiva, que después se ejecute, la firme y la ponga en acción o no, pero estas personas por eso ejercen el poder. Entonces, respondiéndote la pregunta, si está paranoico, no lo sé. Lo que sí sé es que debería estar preocupado porque una de las cuestiones que tiene Trump es todo el tema de la interferencia rusa que tiene que ver con la interferencia rusa en las elecciones a través de Facebook. Y como mucha gente que dice que Trump es un agente ruso, ¿sí? O por lo menos fue muy ayudado por la FSB rusa, que es la Agencia de Seguridad rusa, para ganar las elecciones, con este divisive speech, el hate speech, etcétera, etcétera, etcétera.
todo el mundo habla de eso, nadie habla de lo que hace la CIA o la NSA o el MI5 o Mossad o la CIA de Argentina en otros países a través de las redes sociales. ¿Sí? Uno siempre lo mira desde la óptica en la que uno está. ¿Ok? Ahora, con respecto a alterar la cancha, la verdad que no lo sé, o despejar la cancha, no lo sé. Yo creo que tiene mucho más que ver con, bueno, te voy a dar una mojadita de oreja. ¿Sí? Porque si Estados Unidos quiere pelearse comercialmente con China, prohíbe la importación de autos de China a Estados Unidos. Y ahí te quiero ver. ¿Sí? Y al otro día China prohíbe la importación de iPhones y te quiero ver. Estos, en el fondo, son peanuts, están discutiendo que están fisteando. Facu Garretón dice... Sí, él tenía una pregunta, así que Facundo, si querés abrir el micrófono. Dale. Está hablando de Social Dilemma. Sí, ahí yo tengo algunas dudas con esas, pero dale. No sé si estará, si se habrá ido. No se puede. Se fue. The Social Dilemma es un muy buen documental, muy buen documental que acaba de sacar Facebook. Dale con Facebook. Ahí está Facundo, diciendo que no le habilita el micrófono. Ahora sí me habilitaron. Gracias. Dale. Hola Patricio, ¿cómo andás? Hace ¿Cómo estás? tiempo que no te veía, así que un gusto verte por acá. Lujazo, gracias por sumarte, Facu, muchísimas Por favor, gracias. un placer. Muy interesante lo que estás planteando y tengo como dos preguntas, una más desde el punto de vista comercial y otra más regulatoria o gubernamental. En cuanto a lo comercial, en su momento... Facebook siempre avanza agresivamente cuando aparecen competencias que los desafían, y así fue cuando así compró WhatsApp en su momento, cuando después quiso comprar Snapchat y no pudo hacerlo y terminó comprando Instagram, y ahora para desafiar TikTok, intentaron comprar Musical.ly, que era la competencia de TikTok en su momento, y terminaron haciendo otra cosa, y ahora están sacando con Reel, con Instagram. La pregunta es, vos, ¿por qué crees que no terminaron comprando alguna empresa americana a esta empresa o por qué Facebook no se termina involucrando ahí cuando era un player muy relevante para ellos? Esa es la primera. Y la segunda, más relacionada a gubernamental, quizás un poco más compleja, pero está relacionado a esto que estás hablando de cómo los algoritmos o la inteligencia artificial termina, entre comillas, manipulándonos, y si vos considerás que en algún momento los algoritmos deberían ser regulados por los gobiernos. Ok, yendo a la primera parte de la pregunta, ¿por qué Facebook no la compró? La verdad es que no lo sé. Supongo que no lo consideraron un competidor peligroso en aquel momento. En las últimas semanas, cuando estuvieron los 4 CEOs de Facebook, Amazon, Apple y Google frente al Congreso de Estados Unidos, Mark Zuckerberg lo dijo textualmente, que ellos usaban su poder comercial para comprar y eliminar cualquier amenaza que pudieran ver en el mercado. Que eso probablemente le dispare, ¿no?, un juicio o alguna recomendación de hacer una ruptura de la compañía o lo que sea, por el tema de antitrust. Es posible, o por lo menos probable. ¿Por qué Facebook no lo compró? Honestamente no lo sé. No había mayores señales en aquel momento, estamos hablando de un año atrás, 2 años atrás, de que Facebook fuera un competidor, de que TikTok fuera un competidor para Instagram. Porque Instagram tenía el monopolio, y tiene el monopolio, vamos a llamarlo monopolio, ¿no? Digamos, es el principal player de lo que es la imagen estática. Y lo que TikTok hizo fue ponerte la imagen en movimiento. Yo cuando empezó TikTok hace 2 años atrás, empecé a hacer los primeros TikTok que hacía, no entendía qué estaba haciendo. Básicamente ponía autos, grababa autos, que era lo que veía. ¿Sí? Decía, bueno, si hay gente que graba autos en movimiento, haga autos en movimiento. Entonces, lo que hizo fue sacarte de la imagen estática, de la foto, del Instagram, del instante, y ponerte en un río de imágenes en movimiento.
¿Por qué reaccionó tarde o no reaccionó Facebook o Instagram, etcétera, etcétera? Puede haber tenido que ver con montones de instancias y con montones de soluciones. Me encantaría poder preguntárselo a alguien del directorio de Facebook. Pero yo creo que básicamente no lo consideraron un competidor de relevancia, porque además hay redes sociales que emergen y quedan destruidas en cuestión de semanas. Digo, vos te fijás en el App Store, siempre hay un new social network que se propone algo nuevo y después, ¡puf!, se vaporiza. ¿Sí? Y esto traccionó de nuevo frente a esto que hablábamos, en mi opinión por lo menos, por una cuestión de velocidad algorítmica y de capacidad algorítmica, y ahora voy a ir al tema de la regulación, por una cuestión de limpieza, de pureza del entorno, y por una cuestión además etaria. En TikTok se encontraron sobre todo las chicas jóvenes de generación Z, ¿sí? Y premillennials, es esa cohorte, que no tenían tanto lugar en Instagram, o que no tenían tanto lugar, y encontraron su pequeño lugarcito en el mundo. Y es muy probable que si ese lugar se contamina de gente como yo, por ejemplo, se vayan a otro lado. Entonces, ¿qué pasó con Facebook? La verdad que es difícil de saberlo, pero es muy probable que el crecimiento haya sido tan rápido de TikTok que no lo hayan podido ver venir. La verdad que me encantaría tener alguna otra respuesta. Creo que tuvo que ver con eso, creo que tuvo que ver con que creció extremadamente muy rápido en una cohorte y después se propagó. Con respecto a la regulación, ahí es donde se te juegan los dos hemisferios. A mí hay un hemisferio que me dice que es necesario regular, y vos estás en tecnología y creo que lo sabés, porque estas cosas muy, digamos, libradas al azar o a la libre mano, la mano invisible del mercado, son extremadamente peligrosas por la carga de datos que tienen sobre nosotros como personas y las decisiones que están tomando sobre nosotros como personas, por un lado. Pero por otro lado, siempre que los gobiernos meten la cuchara, todos sabemos que la última intención que tiene un gobierno, cualquiera sea, al regular un sector, lo último que quiere es el bien común y el bien del público. Lo primero que están viendo es cómo le aporta eso a su campaña política, qué beneficios saca para el sector que tal político, diputado, senador, miembro del Poder Ejecutivo, lo que sea, tiene para su zona, sector de influencia, etcétera, etcétera. Todos sabemos que no hay nada inocente cuando un gobierno regula algo. Supongo que es excepcional. Estamos en un club de ciencias políticas, así que me podrían decir si estoy equivocado en esta pequeña sospecha que tengo. Lo que sí creo que tiene que empezar a nacer un consenso social y empresario de cómo regular y qué consideramos el bien común con respecto a la tecnología de inteligencia artificial y la tecnología de los algoritmos de inteligencia artificial. Porque librados al azar y librados a la suerte es como dejar la partición del átomo en manos de cualquiera. Es extremadamente poderoso y es extremadamente peligroso, por lo tanto. Entonces sí, en algún momento tiene que haber una regulación. Ahora, ¿por qué no una autorregulación del sector privado que sea quien proponga las reglas de juego para que después la sociedad en su conjunto, a través de sus representantes, diga, ok, estas son las reglas de juego, y que quien las viole quede afuera o sea penalizado de alguna manera? Pero sí, creo que tiene que haber algún tipo de regulación. Lo que no creo es una regulación que venga top-down, desde el gobierno a las empresas. Por además esto crece rapidísimo, y de nuevo, vos, Facu, lo sabes muy, muy bien, crece tan rápido que para cuando llega la ley, la tecnología ya dio 10 pasos. Cuando llega la regulación, la tecnología está 10 pasos adelante. Es muy difícil regular, porque se regula a posteriori. No sé si contesté la pregunta, digamos. No tengo una respuesta en nada de esto y una respuesta así concreta y monolítica, porque esto está en un flujo constante, permanente, todo el sector tecnológico. Estoy viendo Sí, que hay yo más creo que sí, estuvo muy claro. Acá Sabrina tiene una pregunta, así que si querés abrir el micrófono. Sí, hola, gracias, Valen. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Hola, Sabrina. Yo te quería preguntar, el tema tenía dos preguntas también, una con el tema de TikTok, si influyó positiva o negativamente en la imagen de tanto China como Estados Unidos, y también con un poco con lo que venías diciendo, el tema de Facebook, que ahora hace poco justo habían despedido a una empleada que había publicado un informe en donde ella había
notado que Facebook había apoyado a gobiernos dictatoriales o apoyado a campañas en las cuales, donde se habían creado usuarios falsos, y cómo se puede esto controlar, o no sé si controlar, pero cómo se puede abordar este tema si Facebook también da la vuelta a la página y no le da mucha importancia. Sí, son buenas preguntas, Sabrina. Con respecto a cómo, si TikTok le da una buena imagen o no a China, no lo sé, no tengo ningún elemento para contestártelo objetivamente. Yo creo que en este momento la imagen de China no podría ser peor. Creo que han hecho todo lo que podían hacer para tener una muy mala imagen, independientemente de que COVID podría haberse generado en cualquier lugar del planeta, desde el momento en que mataron a un médico que era un whistleblower, en adelante todo lo que han hecho es para tener una muy mala imagen a nivel mundial. En algunos lugares más, en otros menos, habrá quien lo podrán decir más, en otros menos. Digo, el presidente Xi Jinping apretando a los editores de la revista Der Spiegel, que es una de las revistas más respetadas y prestigiosas, y por su origen en los años 50, peleando contra los remanentes del nazismo en el gobierno alemán y demás, tiene un prestigio democrático fenomenal. Entre otras cosas, le ha hecho mucho daño a la imagen de China. Creo que China no podría tener casi peor imagen. Seguramente se podría lograrlo, pero sería difícil. Si TikTok le hace bien a la imagen de China a Estados Unidos, no lo sé, porque creo que nosotros que estamos en el tema, nos enteramos de esto, pero para el usuario común, y alguien por ahí había puesto una muy buena frase de David Ogilvy, que es: no subestimes a tu consumidor. Para el usuario común, el consumidor no sabe si TikTok es chino o no. ¿Sí? Eso es uno de los grandes debates, porque las imágenes van a un servidor. Una de las cosas que alega la administración Trump es que las imágenes y los comentarios y los datos del usuario van a un servidor, y el servidor no se sabe dónde está, y que entonces todo eso termina en manos del Ejército Rojo. Como si las imágenes que pusiéramos en Google o en Facebook no terminaran de una manera u otra, si quieren, en la NSA o en la CIA. Pero bueno, o las que ponemos en Fivertel, si quisieran, no terminan en manos de la Policía Federal Argentina o de la CIDE. Digo, no seamos naif en esto, ¿ok? Ahora, los usuarios no ven a TikTok como una empresa china. Si vos te fijas, TikTok, no hay nada chino. Absolutamente nada. No hay un ideograma, no está la bandera, no está el color rojo, no hay un dragoncito, no hay nada. De hecho, TikTok, su cuenta oficial en Instagram y en Twitter, es TikTok-US. Y de lo que están hablando no es de TikTok a nivel global, sino que el problema lo tienen con TikTok Estados Unidos. Tampoco se ve como una empresa americana, pero la están tratando de americanizar. Lo que pasa es que la están tratando de americanizar a los futazos, ¿sí? Con cosas que son anodinas, que vos decís, ¿en dónde vas a poner en el estatuto que 4 de 5 personas de un directorio tienen que ser nativos estadounidenses? O sea, no va a funcionar nunca, no resiste, pero no te estoy hablando de una carta de documento, ¿sí? Entonces, ¿qué le hace a la imagen del país? Yo creo que poco. Y creo que si daña a alguien, daña a la imagen probablemente de Estados Unidos, que lo que hace es decir, me pongo como estaban diciendo, este Great White Guy Dictator, ¿sí? Donde el presidente de Estados Unidos se pone como un dictador, aunque no lo sea, diciéndote qué aplicación vos podés ver y qué no. Cosa que en China no pasa, porque el público en China, entiendo, no lo conozco tanto, está más acostumbrado a que le digan lo que puede o no hacer. ¿Ok? Entonces, es difícil de saber, pero yo no vería a TikTok como una empresa china o como una empresa americana. ¿Ok? Es más bien una empresa universal. Con respecto a tu segunda pregunta, creo que nos metemos en un terreno muchísimo más complejo, que es el de Facebook, el de si Facebook se dejó influenciar. El tema de las elecciones en Estados Unidos es un tema muy complicado, muy difícil, sabemos muy poco de lo que realmente se sabe, y a nosotros nos llega muchísimo menos. Lo que pasa con Facebook es que sí está demostrado que favoreció mensajes que podían generar odio racial y violencia racial, si fue instrumental deliberadamente o no en el genocidio de la etnia Rohingya en Myanmar. Es difícil de saberlo, pero hay una causa. Causa no voy a decir en términos legales, sino simplemente se está investigando
creo que entiendo que en la CPI de Roma, con lo cual ya te da la noción de que algo serio está pasando ahí. Y mi postura, por lo menos, es que siempre los whistleblowers se juegan la cabeza y se juegan el trabajo cuando lo hacen, como hizo esta mujer, que no recuerdo su nombre, y que la respuesta de Facebook, en este caso, fue lamentable. El hecho de haber desplazado así a alguien que se animó a contar esto es lamentable, y creo que necesitamos más whistleblowers que nunca. Más nadie que, para quien no sepa, whistleblower es alguien que suena el silbato y alerta sobre algo. No me sorprende que lo hayan hecho, lo van a volver a hacer, creo que es lamentable. Y creo que hay que prestarle mucha atención a estas personas, por eso seguimos necesitando prensa, y prensa independiente, y prensa que le dé aire a este tipo de cosas, a este tipo de denuncias. Bueno, Patricio, la verdad muy claro. No sé si querés hacer una reflexión final cortita, porque nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Ok, no, acá Facu Garretón dice, cuando hablo de regular algoritmos, dice, no hablo de necesariamente regulación humana, sino que la propia inteligencia artificial tenga los parámetros de influencia. Si logramos hacer eso, estaríamos muy tranquilos, sería buenísimo. Ahora, ¿quién programa esa inferencia estadística? ¿Quién programa esos parámetros para que se autorregule la inteligencia artificial? Yo sigo creyendo que hay un libro que dice que la tecnología se busca y se crea a sí misma, y sigo creyendo que eso va a seguir siendo así, así que lo veo difícil o lejano, por lo menos hasta donde me da a mí el piné para poder opinar de inteligencia artificial, que no soy un especialista, solo soy, digamos, trabajo en su aplicación. Como reflexión final me gustaría simplemente pensar qué podemos hacer nosotros como usuarios y usuarias, como comunidad de negocios, y si querés como miembros de una comunidad académica, y lo mejor que podemos hacer creo que es estar alerta y estar atentos, y saber que detrás de esto hay corporaciones, empresas, con muchísimo dinero detrás, muchísimo poder detrás, y detrás de esas empresas hay países, y que se están jugando cosas muchísimo más grandes de las que nosotros podemos ver, entrever o imaginar. Y lo importante es que estemos atentos y trabajamos en esto. De hecho, yo trabajo y tengo clientes que a veces me preguntan por la implementación de TikTok. Con lo cual yo no soy un fundamentalista de no, TikTok es un horror, Facebook es un horror, no. No, porque si un cliente a mí, en mi práctica profesional cotidiana, fuera de la academia, digamos, en rol académico, me pregunta, le voy a decir que dentro de determinados parámetros que le convenga, le conviene a lo mejor ir a TikTok. Entonces no creo que haya que destruirlas, estas redes, ni eliminarlas, ni nada por el estilo. Por más no lo vamos a poder hacer. Pero sí estar al tanto, sí saber lo que pasa, y sí saber tratar de mirar un poquito más allá de la noticia, para tratar de entender en qué juego estamos bailando y dónde nos estamos metiendo. Y como reflexión final, un poco también lo que decía, sí, por favor, hay que tener muchísimo cuidado del efecto que tienen estas redes en personas de psiquis vulnerable, tendientes a la depresión, tendientes a verse muy afectados si hay hate speech o algo por el estilo, y niños y niñas, sobre todo menores de 14 años. Y eso hay que enfatizarlo y taladrarlo. Son dos grupos muy vulnerables y hay que tener muchísimo cuidado y atención con eso, no importa cómo nos paremos, y como comunidad de negocios, y como accionistas de esas empresas, y como padres, y como académicos, y como usuarios, prestar mucha atención a eso. Nada más, eso es lo que les puedo ofrecer el día de hoy. Muchas gracias de nuevo, te agradezco de parte del club. La verdad ha sido muy clarificador y muy interesante todo lo que se dijo en la charla, y les agradezco a todos los que vinieron por su participación, por las preguntas, y nada, nos veremos en la próxima. Gracias de nuevo, Patricio. Un lujazo para mí, muchísimas gracias, chicos. Estuvo buenísimo y gracias por las preguntas. Muy buenas todas. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, hasta luego.